Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Benítez y hoy vamos a crear una función para calcular la volatilidad implícita de una opción siguiendo un modelo de Black-Scholes. Bueno, antes, en el ejercicio anterior, lo que queríamos era crear una función que nos calculara el valor de la prima en función de estos parámetros. Y nosotros le pasábamos la volatilidad. Bien, ahora lo que queremos hacer es que nosotros vamos a conocer esta prima, pero lo que no vamos a conocer es cuál es la volatilidad que está asumiendo el mercado. Es decir, que el mercado esta prima va a cotizar, va a tener un valor, pero no sabemos cuál es la volatilidad asociada que tiene a ese valor, según el modelo de Black-Scholes. Entonces, una primera idea podría ser intentar despejar el parámetro sigma en el modelo de Black-Scholes, pero esto no se puede hacer. Como no se puede hacer, lo tenemos que hacer por iteración, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, partiendo de una volatilidad implícita muy alta y una volatilidad implícita muy baja, valoramos las primas. Cogemos también eh, no, cogeríamos también un punto intermedio, por ejemplo 5, y valoraríamos las primas. Entonces, vamos a poner eh, ¿cómo se llamaba la función? Prima Black-Scholes, prima opciones Black-Scholes, que depende del tipo de opción. Le vamos a poner una call. Depende de la tasa libre de riesgo. Vamos a poner esta. El tiempo en años. Esto lo fijamos. De una volatilidad que vamos a poner esta, por ejemplo. No, la fijamos, no. Esta no la fijamos. De un strike. Lo fijamos. No, este es el precio spot, perdón. El strike es este. Y de un precio spot. Vale, fijamos. Entonces, si yo valoro la prima por este método, con estos datos, con esta volatilidad, nos sale que vale 9,99, que es muy alto. En cambio, copiar y pegar la fórmula. Si lo valoro con una volatilidad muy pequeña, nos vale 0. Y si lo valoro con una volatilidad de 5, nos vale 9,87. Vale, voy a insertar una fila, mejor desplazo todo esto. Esta es la volatilidad con la que probamos. Este es la prima resultante. Y lo que queremos es que esta prima resultante sea lo más parecida a la prima que se paga en el mercado. Entonces vamos a calcular la diferencia. La diferencia entre esta prima y la del mercado es igual. Prima del mercado menos esta. Y vamos a pegar la fórmula y aquí también. Entonces, a mí lo que me interesa es que esta prima sea lo más cercana a 0. Por tanto,
todo lo que sea una volatilidad implícita entre 5 y 10 no nos va a valer. ¿Por qué no nos va a valer? Porque solo va a haber números negativos. Aquí solo hay números negativos. Pero, en cambio, este número es positivo y este es negativo. Y lo que queremos aquí es conseguir un 0. Por tanto, lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, en el punto de volatilidad 2,5. Vale. Copiamos esta fórmula, la pegamos, copiamos esta fórmula y la pegamos. Entonces nos queda 7. Y aquí nos sigue quedando 0,46. Por tanto, nuestra volatilidad implícita va a estar entre un 0% y un 250%. Y así seguiríamos. Ahora iríamos a 1,25. Calcularíamos el valor de nuestra prima. Calcularíamos la diferencia. Y volveríamos a hacer 1,25 dividido entre 2. Así hasta que esta diferencia sea lo suficientemente pequeña como para decir, esta es la volatilidad implícita de esta opción. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo en código. Bueno, esto ya lo podemos borrar, estas pruebas. Y vamos a poner función volatilidad implícita Black-Scholes de tipo double. Vale. ¿Qué parámetros vamos a necesitar como argumentos? Pues una prima y todas las mismas que hemos usado en el modelo de Black-Scholes, excepto la volatilidad, porque la volatilidad en este caso es el parámetro que buscamos. Entonces quitamos de aquí la volatilidad y estos son los parámetros de los que dependería nuestra volatilidad implícita: de la prima del mercado, el tipo de opción, si es una call o una put, de la tasa libre de riesgo, el tiempo en años a vencimiento, el strike y el precio spot. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a declarar variables. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Una volatilidad de prueba, un máximo de volatilidad, un mínimo de volatilidad y un punto intermedio. Vale. Y la diferencia entre las primas. Una variable de bucle. Y empezamos. Entonces, habíamos dicho que el mínimo de volatilidad tiene que ser positivo, no puede ser 0. Entonces vamos a poner un número muy pequeño. El máximo de volatilidad vamos a poner bastante, por ejemplo un 3000%. Y la diferencia vamos a ponerla bastante alta también. Vamos a inicializar la variable. Entonces ahora nos vamos a meter en un bucle while. Entonces, mientras el valor absoluto de la diferencia sea mayor que, por ejemplo, 0,00001 y nuestra variable i sea menor o igual a 20.000 iteraciones, vas a seguir dentro del bucle. Lo que vas a hacer es contar una iteración más y lo primero es encontrar el punto intermedio. Este punto intermedio va a ser igual a el máximo de volatilidad más el mínimo de volatilidad dividido entre 2. Y vamos a probar
volatilidad de prueba es igual a la volatilidad media. Bien. Ahora lo que tenemos que calcular es la diferencia. La diferencia va a ser igual al valor que tenemos de mercado de nuestra prima menos, y ahora vamos a llamar a la función para calcular la prima de Black-Scholes, y le vamos a decir que el tipo de opción es nuestro parámetro tipo de opción, la tasa libre de riesgo es nuestra tasa libre de riesgo, el tiempo en años es nuestro tiempo en años, la volatilidad es nuestra volatilidad de prueba, el strike es nuestro strike y nuestro precio spot, el precio spot es nuestro precio spot. Vale. Entonces ahora esto va a calcular una diferencia. Si esta diferencia es mayor que 0.00001, entonces lo que vamos a hacer es desplazar el mínimo de volatilidad hacia el medio. Y si no, si es menor que menos 0.00001, entonces lo que vamos a hacer es desplazar el máximo de volatilidad estoy aquí utilizando una variable que no existe, es med volatilidad en div. Vale. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a estar todo el rato mirando la diferencia. Si la diferencia es positiva y mayor que este número, entonces va a desplazar el mínimo de volatilidad hacia el medio. Y si la diferencia es negativa, lo va a desplazar hacia arriba. Va a desplazar el máximo hacia el medio, ¿vale? Pues vamos a probar esto. Vamos a decir que volatilidad implícita en el modelo de Black-Scholes es igual, una vez salga del bucle, a volatilidad de prueba. Vale. Entonces vamos a crear un procedimiento que lo vamos a llamar prueba, y lo que vamos a hacer es llamar a esta función volatilidad implícita Black-Scholes y le vamos a pasar como argumentos el valor de nuestra prima le vamos a decir que es una call, que la tasa libre de riesgo es 0,01, el tiempo en años es 1, el strike es 11, ¿vale? 0.01, el tiempo en años es 1, el strike es 11 y el precio spot es 10. Probamos esto. Tasa libre de riesgo. Probamos esto y nos dice que nuestra volatilidad implícita para una opción con un valor de 0,46, 10, 11,
457, que sea una call con una tasa libre de riesgo del 1%, con tiempo de vencimiento de un año, con strike de 11 y un precio spot de 10, es del 0,20, o sea, el 20%, ¿vale? Que es nuestro valor de aquí. Si nosotros ahora cambiamos aquí esto por un 0,3 y copiamos el valor de nuestra prima, lo ponemos aquí, vamos a pegar, cambiamos esto por un punto y volvemos a unir, lo probamos, nos dice que la volatilidad implícita, esperad porque no se ve muy claro, que nuestra volatilidad implícita es del 30%, ¿vale? Esto sería pues el error que cometemos en la medición. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues vamos a ver. Ejecutamos y empieza el proceso. Entonces, el mínimo de volatilidad vale esto, el máximo vale esto, y lo vamos a ver mejor desde la ventana, desde esta ventana. Lo que hace es entrar en el bucle, calcula el medio de volatilidad, ¿vale? Y ejecutamos. La diferencia muy grande y negativa, entonces pasa a este lado y ahora lo que ha hecho es reducir a la mitad el máximo de volatilidad. Volvemos adentro del bucle y vuelve a calcular el punto intermedio. El punto intermedio entre el nuevo máximo de volatilidad, que es 15, y el mínimo, que es 0. Entonces, ahora esta variable vale 7,5 y prueba con esta volatilidad, calcula la nueva diferencia. Calcula la diferencia, sigue siendo muy alta y negativa, y vuelve a entrar dentro del bucle, ¿vale? Calcula de nuevo el punto intermedio, así, va calculando, va bajando, el máximo de volatilidad, este máximo ya no se va a mover, o sea, ya no se va a mover, no, ya no se va a mover más hacia arriba, cada vez o lo va bajando más o lo deja donde está. Ahora vemos que ha aumentado ya el mínimo de volatilidad y que ya está entre 29% y 32%, y sigue las iteraciones y sigue bajando la diferencia. Ahora la diferencia ya es muy pequeña, de 0,01, pero va a seguir así hasta que llegue al resultado después de unas cuantas iteraciones. Mirad cuánta lleva, 20, ¿vale? Y por fin llega al resultado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el máximo de volatilidad no nos llegue. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí un valor de volatilidad muy alta, ¿vale? Este sería el precio de la call. Entonces, si aquí yo pongo que el precio es 50, ejecuto, esto va a haber pasado 20.000 veces por el bucle y no ha encontrado un valor realmente, pero a mí me estaría diciendo que la volatilidad es 30. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si i es menor o igual a 20.000, entonces este es nuestro valor. Y si no, si se ha pasado de iteraciones, nuestro valor, que sea un número muy llamativo, que nosotros sepamos que no ha calculado la volatilidad implícita. ¿Vale? Entonces, si yo ahora vuelvo a ejecutar esto, ya nos va a devolver un valor de 9999 y ya sabemos que esa volatilidad está mal. Vale, entonces ahora vamos a volver a
esto en su sitio. Vamos a escribir cuál la prima opciones Black-Scholes. Y le vamos a decir que es una call, que la tasa libre de riesgo es 0,01, lo fijamos, que el tiempo en años es 1, lo fijamos, que la volatilidad es esta celda, que ahora vamos a escribir las volatilidades, que el strike es este, lo fijamos, y que el precio spot es este, lo fijamos. Vale, entonces ahora ponemos una volatilidad del 100%, del 90%, del 80%, así hasta un 10%. Arrastramos esta fórmula, vamos a poner también volatilidades bastante bajas, 0,05, 0,04, uy, me falta un 0, 0,01, 0,001, ¿vale? Estos van a ser los diferentes valores de nuestra prima. Bueno, hasta aquí. Entonces, volatilidad, el valor de la prima, y ahora calculamos la volatilidad implícita. Deberíamos obtener un valor muy parecido al de esta columna. Entonces escribimos volatilidad implícita Black-Scholes, y depende de la prima, del tipo de opción, que es una call, de la tasa libre de riesgo, que la vamos a fijar aquí, del tiempo en años, que lo vamos a fijar, la volatilidad, ¿no?, del strike, que es este, y del precio spot, que es este. Voy a quitar esto, ejecutamos, arrastramos, y vale, veis como el resultado de la volatilidad implícita se parece mucho a todos los que tenemos aquí, excepto aquí, que perdemos ya bastante precisión cuando la volatilidad implícita es muy pequeña. Eso pasa porque aquí tenemos un strike que, claro, ¿cuál es la probabilidad de que una distribución normal aumente un 10% con una volatilidad del 1%? Pues no llega. Entonces nos genera un error. Si nosotros aquí pusiéramos que el precio spot es 10,9, esto se tiene que recalcular, ya se acercaría mucho más, ¿vale? Porque ya estaríamos usando algo que es más sensato, que puede ocurrir según una distribución normal. Bien, y bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva para calcular volatilidades implícitas en función de la prima que ofrece el mercado. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.